¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con un minuto. Estamos comenzando Orden del Día en una semana muy importante, particular porque está cortada el medio por la celebración del 9 de julio, pero con un lunes y martes, un jueves y viernes muy intensos por todo lo que se viene señalando, tanto en la Cámara de Diputados a nivel reunión de comisiones, como lo que va a pasar en el Senado, posiblemente con el recinto funcionando y con sesión en la Cámara Alta. Ella es Carolina Ramos. Ramos, ¿cómo le va? Que dice buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Muy Buen lunes. bien. Recién me bajó del avión. Para vos que me cuestionás el... No, al contrario, no, para nada cuestionar, al contrario. Me imagino que veo una azafata como Caro Ramos y emprendo viaje a algún lugar del Muy mundo. bien, No, así no, me gusta. son las mejores asociaciones. Bueno, Dale. Pato, a ver, estamos arrancando una semana donde la oposición toma el control total de la agenda. Ese es el concepto Sí. que vamos a ver tanto mañana como el día jueves. Vamos por partes. Mañana va a haber dos plenarios de comisiones que son los emplazados por el Pleno para tratar, por un lado, la emergencia en el Hospital Garrahan. Vamos a dialogar justamente con una diputada vinculada a ese tema y también lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades. Mañana dos plenarios, 12 y 16 horas. Y el día jueves, Pato, antes de ir a la nota, Sí. hay una discusión reglamentaria en torno a esta sesión que vos estás mencionando. Lo vamos a detallar más adelante, pero el oficialismo está desconociendo los dictámenes que se firmaron, así que va a ser un día caliente en la Cámara Alta. Que se firmaron con la ausencia de los presidentes de comisión. No, sin efectivamente. citación de Claro. presupuesto de Hacienda. Bueno, estamos enseguida con María Caferata, estamos con los títulos, pero ¿estamos comunicados con la diputada Rosarina o todavía no? Ah, perfecto. Presentación y hablamos entonces con ella. Vamos. Ahí estamos. Ella es Mónica Fein, diputada del Partido Socialista. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Primera pregunta. Por lo que ustedes ven desde el socialismo, desde Rosario, hay dos reuniones plenarias importantes. ¿Qué es lo que suponen que pueda acontecer acá en Diputados? Mónica, ¿qué tal? Buen día otra vez. Buen día Bien. nuevamente. Bueno, va a acontecer lo que debe acontecer. La verdad que es lamentable que tuvimos que emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se reúna. El presidente de esa comisión, el diputado Esper, se niega y posterga las reuniones de presupuesto y todos los dictámenes, particularmente el que corresponde a mi comisión, a la Comisión de Salud, ya tiene dictamen de comisión, que es la emergencia pediátrica, que tiene que ver con la emergencia del Garrahan. Sin embargo, hay una imposibilidad de avanzar con este y otros temas porque la Comisión de Presupuesto no se reúne. La verdad que la sesión de la semana pasada tuvo como objetivo obligar a la Comisión de Presupuesto, emplazarla a que se reuniera. Eso va a ser el día de mañana, donde seguramente vamos a sacar el dictamen que mayoritariamente hemos consensuado, que es A ver. declarar la emergencia y garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan y toda la red de pediatría, porque acá por supuesto que el que está en crisis es el Hospital Garrahan, pero los niños y niñas son de todo el país. No poder trasladar a un niño al Hospital Garrahan significa generar un conflicto de toda la red de pediatría. No formar residentes significa un conflicto de toda la red de pediatría. No tener referentes de la magnitud que es el Garrahan para interconsultas, para debates sobre casos que están en todo el país, pone en riesgo toda la red pediátrica. Así que seguramente mañana en esa comisión que hemos obligado a convocar, porque se negaban a hacerlo, vamos a sacar ese dictamen y lo mismo va a pasar con la comisión que, bueno, no formó parte, pero que es de educación, que también tiene dictamen de la Comisión de Educación y que el presupuesto se negaba a convocar y a poner en temario. Quiero decirle que hay otros temas que no Sí, llegamos en la comisión. Particularmente yo soy presidenta de Pymes, íbamos sí. también a emplazar por temas de Pymes, se iba, pero bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque fue lamentable el fin de la sesión del otro día, pero estos dos temas mañana van a salir y esperamos
que a más tardar la primera semana de agosto tengan dictamen en el recinto. Digamos que está hablando Mónica Fein, que fue intendente de Rosario, experta en salud, pero parte además de un gobierno absolutamente transformador en materia sanitaria en la Argentina, como fue el gobierno socialista durante 12 años. Esto es, cuando habla, Mónica Fein habla con conocimiento y con experiencia, así que hay que escucharla. Pregunta, Ramos. ¿Cómo estás, Mónica? Carolina Ramos te saluda y justamente en función de esta experiencia que marca Pato Méndez, pedirte un poco que nos actualices el estado de situación en cuanto al reclamo del Garrahan. Han venido al Congreso trabajadores, residentes, un poco a dónde están apuntando en cuanto a las urgencias a resolver con este proyecto. Bueno, claramente al financiamiento, a la actualización de los salarios, a la protección de los procesos de formación, al abastecimiento de insumos. Y ponemos, por supuesto, también al control. Queremos que no solo sea algo que quede en el Ejecutivo, sino que por lo menos el COFESA, la Asociación de Pediatría, participe garantizando que esto se produzca. ¿Por qué pusimos? Este es un proyecto fundamentalmente del diputado Yedlin, donde yo tuve un aporte planteando la necesidad de poner por ley al Garrahan como hospital de referencia nacional. Hay un decreto, pero por ley, porque la verdad que yo contaba en la comisión, como muchos y miles de casos que estos días se han planteado, pero recuerdo un caso siendo yo secretaria de Salud de Rosario de un niño en un barrio muy humilde de nuestra ciudad, donde un médico de un centro de salud lo observa, ve que tiene un color, la verdad, llamativo, lo conoce desde que nació, es un centro de salud que conoce al barrio, que conoce a los niños y niñas desde que nacen, a las mujeres, es decir, una referencia territorial que cuando ve a este niño le dice que se venga a atender, le hacen un análisis de sangre, el área bioquímica central inmediatamente le dice que ese niño debe ser internado. Era Semana Santa, lo recuerdo muy bien porque lo internan al niño en un lugar de mediana complejidad en Rosario y finalmente deciden que tiene que ser trasladado al Garrahan en una necesidad de trasplante. El sistema de emergencia lo traslada, el Garrahan produce su trasplante y la verdad que el Dígame. día lunes, después de Semana Santa, yo me reintegro y me dicen, está muy bien el niño que hemos trasladado. Es una red donde el niño en el barrio jugando es visto por un pediatra que lo conoce desde que nació, y donde el Garrahan es el último eslabón. Pero si no entendemos que es una red, no solo el Garrahan determina la alta complejidad, sino que produce un efecto en toda la red pediátrica. Así que esperamos que, por supuesto, creo que el gobierno lo podría resolver en 2 minutos. Es una insensibilidad, una deshumanización que tengamos que estar discutiendo que un hospital que atiende niños y niñas y adolescentes de nuestro país tenga que ser financiado. Me parece que demuestra la falta absoluta de humanidad que tiene este Y, gobierno. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer mañana ujú. y esperamos que en agosto tenga dictamen, se trate en el Senado y podamos decirle a las miles y miles de familias de lo largo y ancho del país que sus niños y niñas van a ser cuidados por un sistema de salud. Mónica, ahí, ¿cómo estás? María Caferata te saluda. ¿Qué tal? Destacar algo que dijiste sobre el final, están pensando en agosto ir a sesionar para tratar este tema, si entendí bien, y preguntarte y aprovecharte un poco también, porque vos lo hablás de, es una red, es un poco más amplio, y quería preguntarte qué opinabas sobre esta reforma del sistema de residencias que había anunciado Mario Lugones la semana pasada en el marco de este debate que se está dando respecto al Garraham. Bueno, yo creo que es una provocación más. En lugar de tratar de a un conflicto buscarle salida, este gobierno decide fortalecer el conflicto, porque no le interesa la salud pública, porque no le interesa la formación de profesionales, porque están mirando, que además quiero decirle, porque Lugones está en el sector privado, también muchos de estos profesionales terminan en el sector privado. Eh, Creo que la mayoría de sus jefes de servicio se deben haber formado en el Garrahan, me refiero a la clínica particular que tiene el doctor Lugones.
pero no les interesa y generan un conflicto más, no porque no se pueda discutir la forma de contratación de un residente, sino que el mecanismo en que lo hacen es que en medio de un conflicto, 2 días antes de un concurso que se llama todos los años para entrar a la residencia, con una demanda de los residentes planteando sus bajos salarios, deciden provocarlos planteándole, bueno, les retiro el aguinaldo, les retiro la cobertura social, la antigüedad, y como les retiro todo eso, pueden cobrar un poco más, pero cuando uno mira sin aguinaldo, sin cobertura de obra social y sin antigüedad, la verdad que es una provocación. Creo que uno puede discutir la forma de contratación. Ahora, que en un conflicto donde los residentes vienen reclamando ser tenidos en cuenta, donde son fundamentales para el sistema de salud, la verdad que es una vergüenza. Quiero rescatar que en Rosario esta semana se ampliaron el número de residencias en nuestro sector público de salud. Y lo digo porque mientras siempre fue así, cuando recuerdan nosotros en los 90, cuando nos venían a Sí. decir que la salud era un gasto, armamos el mejor sistema de salud pública de América Latina, con 50 centros de salud, 6 hospitales, en red, con un proceso realmente que sigue siendo destacado en todo el país, donde no hay nadie que no pueda acceder al centro de salud más cercano, donde tiene la Sí. medicación que corresponde, donde tiene la posibilidad de hacerse sacar un turno de alta complejidad en el centro de salud de su barrio. Bueno, todo ese proceso lo construimos en los 90. Creo que los 90 vuelven y en un mecanismo bastante más desprestigiado, vienen a plantear que la salud pública no es necesaria, vienen con una mirada privatizadora de la salud y el Garrahan es el ejemplo más Ahora, claro. Si van Mónica, por el Garrahan, todo lo demás será más fácil. Mónica, una consulta, porque seguro que se va a plantear el tema. Lo que te dice el oficialismo siempre es: decime cómo lo financio, lo que me estás pidiendo, y yo en todo caso accedo a discutirlo. Hay voces como la de Nicolás Massot que dijeron, bueno, hay que transferirle menos plata a la CIDE, por ejemplo. Si alguien en el oficialismo, el presidente de la comisión, plantea, bueno, mejorar los sueldos del Garrahan o la asistencia implica tanta plata. En algún momento, si no me equivoco, ni siquiera era 0,1 punto del Ujú. PBI. Pero digo, ¿ustedes tienen alguna respuesta de dónde habría recursos o dónde no habría que poner recursos o no? Sí, yo adhiero a lo que dijo el diputado Massot. Tenemos lo del CIDE, tenemos equipamiento de aviones que se están comprando. Hay una decisión de este gobierno de fortalecer el aparato represivo y poner recursos. Bueno, lo vemos todos los miércoles en el Congreso, un despliegue represivo que significa recursos extraordinarios, que un miércoles debe ser un aumento a los residentes del Garrahan. Sí, claro, coincido, él planteó una serie de opciones que estamos dispuestos a discutir. Claro. Lamentablemente no discutieron presupuesto y ahora como no tenemos presupuesto todo el tiempo nos corren que queremos destruir el déficit fiscal. No, no queremos destruir el déficit fiscal, queremos que nuestros niños y nuestras niñas tengan atención de la salud. Aquel que cree que un niño con cáncer se debe morir, que no me diga que está por la vida. Que nadie que crea que un niño con un trasplante se debe morir, que no me diga que está por la vida. Están por la muerte de nuestros niños. Después que nacieron, creen que si no tienen recursos se deben morir. Acá no hay que estoy por la vida, pero que se muera de cáncer o se muera por falta de antibióticos o tratamiento oncológico. No me corren más con eso. Ujú. Acá están porque el que tiene recursos pueda vivir y el que no tenga recursos que se muera. Yo estoy por la vida, yo estoy porque esos niños y niñas y toda nuestra comisión ha dejado en claro que estamos por la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y lo vamos a defender. Clarísimo. Mónica, te cambio brevemente de tema porque al pasar mencionaste que en la última sesión no se pudo votar, es cierto, el emplazamiento para tratar la emergencia PYME. Quería preguntarte justamente en qué estado de situación también están las pymes y por qué es necesario declarar la emergencia. Bueno, los datos son terroríficos, la pérdida de trabajadores, el cierre de pymes. Ustedes diariamente escuchan la cantidad de sectores que están cerrando. Yo estuve en Córdoba el lunes pasado
la realidad de la metalmecánica, la verdad que la del calzado, la de textil. Estamos en una ola importadora que hace que, bueno, que muchos actores que antes producían ahora importen y eso se pierde puestos de trabajo. Y en una ola también donde empezamos a discutir que el único camino es bajar el costo laboral, porque cuando el mercado interno se achica, obviamente se achican las capacidades y empezamos por lo más débil. Tenemos que buscar cómo bajamos el costo laboral, que yo no digo que no hay que discutirlo, pero acá si no hay mercado interno, si no hay posibilidades de tener competitividad, bueno, es difícil. ¿Qué dicen todos? Vienen productos importados que tienen reglas de juego absolutamente diferentes y obviamente son más baratos que el producto nacional. Nosotros tenemos varias leyes, proyectos que se aprobaron en la ley de pymes, desde simplificación de trámites, desde como ventanilla única y evitar los embargos que están teniendo las pymes, hasta la emergencia. Un proyecto el diputado Heller que plantea la emergencia general de las pymes con una serie de acciones que acompañen un proceso de cierre de pymes o de disminución de trabajadores en pymes impresionante. Lamentablemente no llegamos a ese tema, digo lamentablemente porque ahí permítanme ser críticos en esta parecía que Unión por la Patria y La Libertad Avanza decidieron que era más importante una confrontación personal, innecesaria, un conflicto que la verdad deja muy mal al Congreso antes que continuar con un temario, que a unos y a otros no le interesaba, porque estaba la modificación del DNU, de las leyes de DNU, porque estaba el tema de retenciones. Bueno, la verdad que creo que es lamentable que muchos extremos se pongan de acuerdo para evitar que un Congreso que tiene que seguir funcionando a pesar de la libertad avanza que intenta que nos paremos, continúe. Así que soy muy crítica en lo que pasó en esa sesión. Creo que era innecesario ese mecanismo de violencia y de confrontación y que lo hicieron, y lo que hicieron impidió que siguiéramos el temario, por ejemplo, la ley de pymes, donde yo iba a participar para pedir que presupuesto tratara también los dictámenes que tiene la Comisión de Pymes, que realmente son muy importantes para la pequeña y mediana empresa. Y Mónica, te quiero consultar por algo que le sucedió a tu compañero de bloque Esteban Paulón la semana pasada, sufriendo agresiones homofóbicas en un programa oficialista. Quería preguntarte, porque hubo un proyecto de resolución que fue firmado por muchos diputados nacionales. Bueno, si hay una idea de avanzar en algún sentido, si hubo conversaciones esta vez con algún sector del oficialismo para referirse al caso, quería preguntarte al respecto. Bueno, en primer lugar, gracias por preguntarme eso, porque la verdad, el diputado Paulón, que es socialista como yo, había planteado una moción de privilegio por la libertad de expresión y había dicho que iba a presentar una denuncia al CIADI por este tema. Ustedes habrán escuchado la cantidad de periodistas, sobre todo mujeres, Mengolini, Mangel, pero también otros que fueron cuestionados abiertamente por hasta el propio presidente con denuncias y todo. Bueno, cuando termina su exposición plantea algo que yo conozco porque viene repitiéndose desde la ley base, que es que lo tratan de pedófilo. Claramente es un militante y todos lo sabemos del colectivo LGBTQ+. Y Sí. LGBTQ+, es un militante que conozco de hace 20 años en ese camino, y la verdad que hizo un planteo, porque viene siendo por redes, primero con gente con identidad desconocida, planteándole pedófilo, pero ahora con una identidad conocida, que está que es una cuestión bastante rara cuando hablamos de presupuesto. No figura que tenga ningún aporte en ningún lugar ni pague impuestos en ningún lugar. Es decir, no sé de qué vive. Posiblemente de esos recursos de la CIDE que estamos hablando. Y después de ese proceso, donde él planteó que hasta acá, que no va a permitir, además le dijeron SIDA para vos. Es decir,
volviendo a estigmatizar no solo aquel eres un militante gay, por supuesto lo he dicho varias veces, cuando dijo en el recinto soy maricón y me la banco, y esto no es un problema por eso, sino la agresión, el discurso de odio que está existiendo. Y sí creo que lo de el streaming carajo demuestra una actitud que no es anónima, que es de un programa financiado donde el presidente estuvo 6 horas, donde hay funcionarios públicos, donde hay programas donde hay funcionarios del Ministerio de Economía y donde generó, y yo quiero rescatarlo, que todos los bloques, menos La Libertad Avanza, adhirieran a un proyecto de Maximiliano Ferraro para repudiar estas acciones. La verdad, muy interesante la unidad que se dio de sectores desde la izquierda, el PRO, por supuesto, Unión por la Patria, Consenso Federal, todos los bloques adhirieron al radicalismo, Coalición Cívica, adhirieron a repudiar estas acciones. Me parece que es un hecho que cambia, no se puede ir con estos discursos de odio. Sí, por supuesto que vamos a continuar. El diputado Maximiliano Ferraro volvió a presentar un proyecto en ese sentido. El diputado Paulón, a quien por supuesto acompaño en este proceso, va a presentar una denuncia penal porque corresponde que haga una denuncia penal porque ahora tienen nombres, apellidos, lo han tratado de un delito aberrante, solo por ser gay, y le han planteado que le desean el SIDA. Bueno, quien crea que ese discurso de odio puede resultar un camino para el debate público, se va a encontrar con una resistencia. Como dice Esteban, vamos a estar con el discurso democrático, la pedagogía democrática y no el discurso de odio que tiende a que cuando alguien plantea un discurso, a mí por redes me llaman narcosocialista, zurda, la verdad que todos estamos recibiendo una cantidad impresionante, pero somos diputados, diputadas, podemos defendernos, pero lo que dice Esteban es verdad. Sí. Ese docente que es gay y está en una escuela va a sentir que un padre lo va a mirar diferente porque si es gay puede ser pedófilo, eso es lo que quieren y volver a instalar. Y por ese colectivo que llegó a adquirir derechos, tuve la oportunidad de votar el matrimonio igualitario porque estuve como diputada en ese momento. Por ese colectivo hoy tenemos que salir a plantear nuestro repudio, nuestra solidaridad, no con Esteban Paulón únicamente, sino con todo el colectivo para decir que estos discursos de odio no podemos tolerarlo. Y espero que la verdad la denuncia penal avance, porque parece que hay denuncias que van muy rápido y hay denuncias que van muy lentas. Espero que esta denuncia penal avance y que pueda estas personas dar la cara ante la justicia por esta barbaridad de tratar a una persona de pedófilo, de amenazarlo, de desearle el SIDA. Me parece que no podemos permitir que esto se dé y agradezco profundamente a todos los diputados y diputadas de distintos bloques que han tenido esta actitud seria, solidaria, responsable y democrática, fundamentalmente democrática. Ahí estamos, Mónica Fein, diputada socialista por la provincia de Santa Fe, repasando todo lo que va a pasar esta semana aquí en Diputados en Comisión. Mónica, muchas gracias y buenos días. Chau, chau. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Ahí estamos. Ahora, en orden del día, la pausa. Enseguida venimos con tanto María Caferata como estamos con la señorita Ramos, muy sucintas ambas, explicando en el segundo bloque de qué se trata el proyecto de los gobernadores y de qué se trata emergencia pediátrica. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
a viernes, 15 horas. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 31 minutos. Hablamos recién con Mónica Fein, que dejó varios títulos, la diputada socialista, pero Ramos y un tema, el planteo de los gobernadores, que es el gran dato desde hace 15 días. Sí. Y digo, hoy escuché a un gobernador al ministro de Obras Públicas de Río Negro, en una radio muy importante, reclamando fondos para obra pública, para rutas. Digo, era un partido que estaba hasta aquí generalmente asociado con el gobierno, ¿no? Claro. Partido Juntos Somos Río Negro, pero bueno. Exacto, bueno, a ver, los gobernadores, como bien decías, vienen siendo protagonistas de las últimas semanas con un reclamo que se está endureciendo cada vez más. Arrancó con un encuentro en el CFI donde consensúan dos iniciativas que las dejan plasmadas en un documento. Después redoblan la apuesta presentándolos como proyecto de ley, que es lo que vamos a exponer. Y como frutilla del postre, en la última sesión de diputados siguen quitándole apoyo a Milei a través de diputados que dan quórum y que acompañan los emplazamientos a comisiones. Entonces estamos viendo un endurecimiento por parte de los gobernadores que vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Hay que ver si mantienen la presión hasta el final o si llega a un punto donde, bueno, en definitiva ceden o logran doblegar al gobierno nacional con algún tipo de fondos. Pero los proyectos son dos iniciativas concretas que ingresaron al Senado el mismo día que sesionó diputados, que terminó en escándalo. Esa misma noche se ingresan estos dos proyectos auspiciados por los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño. No son muchas las ocasiones donde todos están unificados en un mismo planteo. Desde Kicillof a Jorge Macri, exactamente. Los mismos sentados en la misma mesa y ahora acompañando los mismos reclamos, que básicamente, Pato, lo que sostienen los gobernadores se trata de dinero que no le pertenece a la nación, pero que la nación se lo queda. Entonces, debería ser girado a las provincias. Proyecto número 1, distribución diaria y automática de los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, según el régimen de coparticipación. Los ATN, recordemos, son giros discrecionales por parte de la nación. Siempre se habla del uso de los ATN según los favoritismos políticos, ¿no? Bueno, acá lo que buscan es que sean distribuidos por coparticipación y de manera diaria, o sea, por goteo permanente y automáticamente. Ese es uno de los proyectos. El segundo proyecto, que es un poco más complejo, vamos a la próxima placa, tiene que ver con, en primer lugar, eliminar una serie de fideicomisos y de fondos que según los gobernadores son obras que no se hacen. Entonces, como no se hacen, la nación recauda fondos que después no se destinan para el fin que fueron creadas, ¿no? Estamos hablando de fideicomisos que tienen que ver con infraestructura hídrica, infraestructura de transporte, sistema vial integrado, Fondo Compensador del Transporte, Desarrollo Eléctrico del Interior y Fondo Nacional de la Vivienda. Entonces, los gobernadores que dicen, eliminemos estos fideicomisos, que los fideicomisos son un mecanismo por fuera del presupuesto por el cual se recauda dinero y no tiene demasiado control qué es lo que se hace con ese dinero. Bueno, eliminemos esos fideicomisos. ¿Y qué hacemos con esos recursos? Vamos a la próxima placa. Los recursos que estaban designados a esos fideicomisos, repartámoslo por coparticipación. Menos el impuesto a los combustibles, el famoso impuesto a los combustibles. ¿Qué hacemos con esa recaudación? Vamos a la próxima placa. Lo dividimos de la siguiente manera. Tesoro Nacional, 14,29%. Provincias, la mayor parte, 57,02%. Y Seguridad Social, ANSES, 28,69%. Estos son los dos proyectos de gobernadores. Por un lado, hacerse de fondos de ATN por coparticipación y por otro lado, hacerse de fundamentalmente la recaudación del impuesto a los combustibles
a través de la eliminación de fondos fiduciarios que son financiados fundamentalmente con ese tributo que se sigue cobrando, insisto, se sigue cobrando, la nación lo sigue recaudando, pero no lo reparte a las provincias. Por eso ellos dicen, esto tiene costo cero, porque es dinero que ya existe y que ya está. Vamos a la próxima placa y acá una pregunta que surge, un poco, no lo leí en demasiados lugares, pero ¿es constitucional el proyecto 2, el del impuesto a los combustibles? ¿Por qué digo esto? ¿Qué dice la Constitución Nacional? Artículo 52. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Es decir, los proyectos vinculados a impuestos deben ingresar por diputados. Esto es algo que algunos ya están señalando porque, bueno, esto ingresó por Senado. Entonces vamos a ver esto cómo se resuelve constitucionalmente. Pero lo cierto también es que el Senado es la Cámara que representa a las provincias. Entonces, por una cuestión lógica y hasta natural, los dos proyectos ingresan por la Cámara Alta la semana pasada. Y el dato, antes de ir a las últimas placas, es que estos dos proyectos pueden llegar a figurar en el temario de una sesión que se está pensando para el día jueves. La oposición está en estas horas definiendo si pide una sesión. Sí, si pide una sesión para el jueves donde incluiría los proyectos sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad que fueron aprobados en diputados, que recordemos, no tenemos tiempo tanto de desarrollarlo, pero obtuvieron dictamen en una autoconvocatoria de la oposición que sin esperar a que Ezequiel Atauche cite a presupuesto de Hacienda, se autoconvoca y firma dictámenes respecto a estos temas. Respecto de los proyectos de los gobernadores, directamente no tienen dictamen, nunca fueron tratados, porque esto ingresó, insisto, el miércoles a la noche. Con lo cual, esto sí necesitaría 2/3 de los votos para poder ser tratado el día jueves. Pero si vos ves, y lo vamos a ver en la última placa, las firmas, la cantidad de firmas de los proyectos... Tienen 2/3. Y claramente es toda la oposición, o sea, salvo la Libertad Avanza, te diría que todos los demás bloques lo acompañan. Antes de ir a las firmas, ¿qué dicen los gobernadores? Son recursos con afectación específica que administra el gobierno nacional, pero que no son propios, lo que decía antes, ¿no? La nación recauda, pero no es dinero de la nación. Y la segunda declaración por parte de gobernadores, esto está incluido en los proyectos, dicen, esta propuesta fortalece el federalismo sin afectar recursos ni sustentabilidad de las finanzas nacionales. Costo cero. O sea, la nación no tendría por qué negarse a distribuir el impuesto a los combustibles. Y ahora sí vamos a las firmas. A ver. Y vos ves, la verdad que... sorprende el nivel de apoyo, hasta ¿no? Camau Espínola firma. Hasta Camau Espínola, que hay que decirlo, Camau Espínola hace poco salió a respaldar al gobernador Valdés en una foto importante a nivel político en Corrientes. Van a ir juntos, me parece, ¿no? Exacto. Sí. Tenés José Mayans, Juliana Di Tulio, Anabel Fernández Agasti y Fernando Salino del interbloque Unión por la Patria con sus mini bloques, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Después también tenés Eduardo Vichy, un senador muy cercano al gobierno nacional. Correntino. Claro, pero en este caso acompañando el reclamo de Valdés, junto con Bertí Lustó, que ya sabemos, claro, opositor a Milei. Alfredo de Después Angeli. tenés, Alfredo de Angeli del PRO, también importante. El que PRO no mueve un dedo si no lo consulta Macri. Absolutamente, absolutamente. Macri puro. Mónica Silva, bueno, antes hablabas vos, Pato, de Río Negro. También Hoy me llamó la atención reclamando el este ministro de Obras tema. Públicas. Exactamente. Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Y bueno, lo decíamos, Camau Espínola de la provincia de Corrientes también acompañando. Si uno ve estas firmas, está claro que los 2/3 son fáciles de conseguir para tratarlo sobre tablas. Ahora, la pregunta es si los gobernadores van a querer llegar tan lejos de aprobarlo el mismo jueves. Sería un gesto de presión importante, habida cuenta de que, y lo mencionamos también, mañana vamos a ver a Milei con algunos gobernadores en el acto por el 9 de julio. Claro. Que se traslada obviamente a la Casa Histórica de Tucumán, donde el presidente ya citó a varios mandatarios en busca de una foto y también de un poco buscar apoyos en momentos donde los gobernadores se están diferenciando y en momentos donde es necesario juntar voluntades para resistir los futuros vetos.
Ahí está. Así que muy complejo el escenario, muy pujante la relación entre nación y gobernadores. Y lo dijo todo sin respirar, Ramos. Sí. Así que bueno. Bueno, a ver, No, vamos. pero a ver, Diga. eh, Que quería el hablar, a ver, Congreso diga. está en un momento de descontrol. Hay una percepción sí. por parte del propio gobierno nacional que lo que está en juego ya no es tanto, no solamente la posibilidad de brindar los vetos, sino en juego la gobernabilidad general del gobierno. El último par de semanas y como resultado de estas cruces con los gobernadores por el tema de la coparticipación de el impuesto a los combustibles líquidos y por otra parte lo que están siendo los acuerdos electorales en las provincias, tiene muy nervioso a un sector del gobierno nacional que te dice, a ver, hasta ahora lo que hemos dicho siempre es, Javier Milei logró sostener un control del Congreso de la Nación fundamentalmente a través del apoyo del PRO, Sí. de algunos aliados en el radicalismo y de los gobernadores. Con su cuarentena de diputados logró avanzar con la ley bases, logró blindar todos los vetos que se propuso y sostuvo un cierto control del Parlamento más allá de la debilidad numérica. Hoy eso está crujiendo Sí. y se está dando una dinámica interna muy fuerte que tiene que ver con los cierres de listas provinciales. Totalmente. Porque acá hay una postura, y qué es lo que se resaltó la semana pasada. Vos tenés dos maneras de negociar con los gobernadores. O con recursos, es decir, con plata, o con política. Recursos no hay, porque esa fue la respuesta de Carlos Buberman y esa fue la respuesta del gobierno cuando los gobernadores le fueron a pedir más recursos. Tenés que cerrarlo con política. La política son acuerdos electorales. Exactamente, Y que eso no es lo que olvido. está rompiéndose. O plata o amor, o afecto. digo. Amor, de ¿Verdad? alguna manera. Y lo que Claro. estamos viendo es el caso de Corrientes. Ustedes lo mencionaban, Eduardo Vichy. Sí. Fue muy paradigmático para los propios gobernadores. Vichy, Corrientes, Gustavo Valdés, un gobernador que ha estado alineado absolutamente Totalmente. con el gobierno nacional, que todo parecía dado para un acuerdo electoral y que una noche de repente nos enteramos de que no va a haber Y alianza perdóname, con la después, Libertad Los dos Avanza. radicales con pelucas, Campero en Tucumán Claro. y el Misionero que también se quedaron sin nada. Que se- Y Pero que digo- acompañaron los emplazamientos. Y digo, ¿y hay alguna explicación para eso? Porque digo, Sí. tal vez ellos te dicen, mira, hoy lo escuchaba Federico Aurelio, Aurelio dice, mira, la imagen de Milei es inmodificable hace un año y pico, siempre tiene 49, 50, Sí. dice Federico Aurelio. Ellos confían que les va a ir muy bien a nivel nacional y que la provincia de Buenos Aires puede estar peleada. Ese puede ser el sustento, decir, che, somos esto y somos muy duros. Hay diferencias de estrategias políticas y sobre lo que hay que priorizar en la elección de este año. Vos tenés un sector del gobierno nacional asociado más Sí. a la línea Karina Milei y Lule Menem que sostienen Los nuestros. nosotros tenemos que ir con los nuestros, no, y fortalecer la presencia territorial de la Libertad Avanza Claro. en todo el país, ¿no es cierto? Es el momento para consolidar el sello en todo el país Sí, e sí, ir sí. poniendo a los puros en cada una de las provincias y no pactar con la casta, Claro, es lo que sí, sí, sostiene. sí. Y esta sí está siendo hasta ahora la línea más fuerte que maneja la lapicera del gobierno. Ahora, vos Salvo después tenés... Chaco, en el resto hubo siempre confrontación. Exactamente. Salvo Chaco con Después vos Negredo, tenés sí. otra línea que te dice, no, lo que nosotros tenemos que priorizar es sostener el control del Congreso, tenemos Claro. que tener votos. Después vemos si esos votos son nuestros de los gobernadores, pero en aquellas provincias en las cuales no somos tan fuertes como para ganar la elección, cerremos acuerdos provinciales, asegurémonos los votos y vemos en el Claro, porque el 2027. riesgo que tenés, está bien, yo voy con lo propio. Pero yo cuando lo veo a Camau Espínola votando, digo, la verdad. Camau Espínola fue un hombre muy cercano al gobierno durante 19 meses. Esos son los riesgos. Claro, ¿no? compartía el Barrio blog. Negro, Mar- más misiones, Sí. claro, ese es el tema. Sí, Camau fue uno de los votos clave en la ley bases y fue compañero de bloque de Edgardo Cuéllar. Que no se te va a modificar, pase lo que pase, sustancialmente después de octubre. Tampoco se va a cambiar No, eso. es que esto tiene que Claro. resolverse antes de octubre. ¿Y cuál es Claro. la ecuación que todos están haciendo en sus cabezas? Cuando llega el veto del presidente Javier Milei Sí. a la emergencia en discapacidad y los aumentos de los jubilados versus cuando es el cierre de las listas nacionales. Ahí es algo que se va a dar a simultáneo y hay cierta expectativa de algunos aliados enojados de, bueno, van a estar más o menos juntos, vamos a cerrar en paralelo a cuando vengan a pedirnos apoyos para blindar el veto. Hoy esa situación no está Claro. dada y la postura que tuvieron Arjol y Campero da cuenta de el enojo, el malestar, de un llamado de atención y que al momento de los gobernadores no parece ser que vayan a echarse atrás Y en esto. perdóname, el comportamiento del PRO hay que seguir mirándolo porque lo que uno sabe es un arreglo, pero nada, pegado con nada. Habrá que ver cómo resulta Sí. esto, ¿no? En Lo de- provincia, decís. Claro, el diálogo en provincia.
Digo, Sí. dicen que Macri dijo, bueno, miremos cómo termina esto, ¿no? Para que haya más actitudes como la de Angeli votando con el resto de los opositores, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires pasa algo particular que tiene que ver con que el gobierno es clave ganar la provincia de Buenos Aires, tiene la percepción de que al PRO ya le ganó en la ciudad de Buenos Aires y era el gran desafío ganarle a Cristina en la tercera sección electoral, ¿no? Y que se juega un poco también su futura Quieren ganar la gobernabilidad en tercera, ganar. digo, si eso es bingo, quieren ganar la provincia. Si Quieren les toca ganar la provincia, tercera, Claro, y quieren pero ganar para la- eso es clave ganar en la sí, tercera. o por lo menos Exacto. terminar Claro. cerca, claro, exactamente. Entonces hay como un interés muy fuerte por parte del gobierno para cerrar el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Y se da otro fenómeno que tal vez hay que analizarlo, que A tiene ver. que ver con que el presidente Javier Milei no se mete en las negociaciones electorales. No es un tema que le interesa, lo deja todo en manos de la hermana Karina Milei. Él está en la cuestión económica. Pero en la Alianza Bonaerense sí se metió Javier Milei. Hubo una intervención del presidente para decirle a los propios, tanto Santiago Caputo como Karina Milei, de con Cristian Ritondo quiero que cierren. Mirá Y vos. hay que ver cómo eso afectó en la voluntad también de ambas partes para llegar a un acuerdo. Porque hay una expectativa de un sector del gobierno de que, bueno, si esto se sigue desmadrando, si las alianzas electorales están fracasando en las provincias, en algún momento el presidente intervenga para ordenarlo. En principio no parece suceder. Ahora, vos ves el ejemplo de, aunque sea cierre de alianza más prolija posible, en la provincia de Buenos Aires, y es cuando Javier Milei intervino. Una explicación de por qué es tan importante La Matanza, la sexta provincia, además de que nació Ramos ahí en La Matanza, pero... En Merlo, Pato, te voy a traer Merlo, un mapita. No es claro, no, estudiaste en La Matanza. Es Santa Fe, Ahí sí, está, ¿no? perdón. Eso sí pasa. Perdón, me confundí donde había estudiado. No, perdón, Merlo. No, pero digo, para entender lo que es La Matanza, digo, hoy recordaba Aurelio Federico un dato. Cuando ganó con contundencia en el balotaje, le ganó Milei a Sergio Massa, bueno, ahí, pese a toda esa victoria contundente de Milei en casi todo el país, en La Matanza ganó Massa con el 16% de los votos a favor. 16% más que Milei. Eso es lo que significa y lo que tiene de apegado a la historia del voto peronista también La Matanza. Bueno, por eso, la frutilla del postre sería ganar la tercera. Ahora son más de 4 millones de votantes en la Claro. tercera sección electoral y te dan vuelta el resultado general. Totalmente. Entonces, más allá de que todo el mapa se pinte de violeta y excepto una sección electoral termine pintada de azul, necesitan ganarla. Y ellos están prestando mucha atención a lo que está pasando ahora en el peronismo. El peronismo también tuvo su reunión del Consejo del PJ provincial. Están avanzando en cerrar una lista de unidad entre la Cámpora y el gobernador Axel Kicillof. Y hay mucho rumor de que quien va a encabezar la tercera sección electoral es Máximo Kirchner, por parte del peronismo. Al Va a menos encabezar la tercera. exactamente, el lugar que iba a ocupar originalmente Cristina Fernández de Kirchner hasta que sale el fallo de la Corte Perdóname, Suprema lo y no puede acordado, competir. ¿No era que iban a elegir los más competitivos? Bueno, ellos que consideran que el mejor heredero de la voluntad de quien quería votar a Cristina es Máximo Kirchner. Al menos esa es la postura de la Lo Cámpora. que es cierto, no me cabe en duda. Lo que pasa es que, bueno, digo, uno también tiene encuestas, ¿no? Se sabía lo que medía Cristina, se sabe lo que mide Magario, se sabe lo que mide Kicillof. Y había escuchado que Máximo no medía cerca de la madre, pero bueno, a lo mejor es otra situación. Lo que abrió el fallo de la Corte Suprema es otro peronismo y otra Y sí, realidad claro. política Y argentina. para Máximo Kirchner es la apuesta de su vida. Es la apuesta de su vida. Ahora, Claro. ¿y qué fue lo que le dijo la propia Cristina Máximo? Vos caminá, fíjate y si medís bien, anda. Y si no, no. Entonces, pero tenemos un Máximo Kirchner que en el último Hay que mes resolverlo en empezó 10 a tener días. más Sí, presencia. Sí, menos de 10 días. menos. No, son 17. Los frentes, 19, está bien. Los frentes En el dos. viernes y después lo otro. Pero bueno, y en el gobierno nacional están viendo, les cae bien que sea Máximo Sí, claro. Kirchner la figura con la que competí en la tercera sección electoral, ya están analizando algunos nombres, pero es la gran pelea ahora en la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno necesita tener más o menos ordenado lo que está pasando con los aliados y los gobernadores para llegar a esa instancia y no llegar tan desorganizado. Perdóname, en lo que el gobierno que leí, que cuando vos le decís, pero el gobierno, ¿pero por qué se compran tanto lío? ¿Por qué no buscan o algún acuerdo político con los gobernadores o algo de plata? Lo que te dicen es, no pasa nada, ahora viene el receso y agosto será otra historia. Es como la explicación que hay coyuntural de lo que van a hacer, ¿no?
Sí. Que no sé si aguanta esto. El tema se aguanta hasta agosto. Esa es la discusión. Claro, digo, Claro, en agosto son las 2 fechas clave a nivel nacional, el 7, si me equivoco, el cierre de alianzas y el 17 pero el de digo, listas. todo esto, lo que está planteado para diputados, ¿no? Y lo que está planteado por los senadores para la Cámara Alta, digo, ¿da para que no pase nada y se patee todo para agosto? No lo veo Y tan por los sencillo. tiempos, agosto va a ser un mes clave porque vas a tener los temas cruzados. En Senado se va a definir lo de diputados y en diputados lo de Sí, Senado. lo que te dicen el gobierno es, en agosto estamos en campaña electoral y la gente no se pero Sí. no sé, te digo, es como, la estrategia es patear para adelante todo, no sé si funciona. Bueno, que está haciendo la estrategia hasta ahora es defensiva Le y pegan patear bien, para ¿eh? adelante. Le pegan bien, porque, viste, La sí. discusión es atravesar estas semanas futuras Claro. y resistir Sí. a los cascotazos de la oposición, Totalmente, de alguna manera. totalmente. Pero hay un problema de fondo que el gobierno va a tener que resolver de alguna manera, ya sea, aunque sea cerrando un acuerdo con los gobernadores más aliados, ya sea con conversaciones más a nivel global con la discusión respecto de los ATNs, pero no pueden pelearse con todos. Y yo veo en el gobierno que hay una percepción de que no se puede estar sosteniendo tantos frentes abiertos. Ramos dijo, yo no sé si van a jugar hasta el final los gobernadores. ¿Y de qué depende eso, Ramos? ¿De qué puede depender? Bueno, de los gestos de la plata. Rosada, de si la Rosada cede o no en alguno de los reclamos, imagino, ¿no? Hasta ahora no lo estamos viendo. Todo esto que vos contaste es un montón de plata, ¿eh? Un billón, no lo había dicho. Un viste, billón con B. Es todo lo que es ATN y combustibles Claro, es en mucha total. plata. Sí, sí. Pero es mucha- plata que está, o sea, los gobernadores lo que dicen es que no es una erogación extra, es dinero que ya se recauda, en el caso de combustible. En el caso de ATN es una herramienta discrecional que lo que buscan es coparticipable para todas las provincias. Y también porque hay algo, Dale. los gobernadores no tienen ganas de pelearse con Y claro. Javier Milei, ¿no es Vos querés cierto? Hasta ahora ha Paz y sido... seguridad y recursos, creo, como gobernador. No Querés pagar los estaba muy sueldos. contento Alfredo Cornejo de sentarse al Claro. lado de Axel Kicillof y sacarse una foto y ocupar un lugar de una posición No. dura que no se siente identificado. Entonces, hay un deseo Sí. por parte de los gobernadores de acordar. Lo que sí estamos viendo es que ya no se los está logrando acordar con promesas a futuro. Claro, Están exactamente. demandando algo en este momento. Dame alguna prueba de amor. Exacto. Ayúdame a ayudarte sería. Perdóname, lo último, Caferata. Mañana plenario de emergencia pediátrica a las 12, ¿no? A las 12, plenaria de emergencia pediátrica, va a haber dictamen y va a ser la precuela de los 2 grandes dictámenes que va a haber el día de mañana, que sintetiza el resultado de la sesión de la semana pasada. Va a ser, como decía Caro, un día más de avanzada opositora sobre el gobierno y con un poco también el preludio de lo que puede llegar a pasar después del feriado, el día jueves en el Senado, que puede terminar con una semana muy mala para el gobierno. María Caferata, muchas gracias. Carolina Ramos, Gracias. un gusto, nos estamos viendo. Enseguida la continuidad de DTV. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.